Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar los resultados de los primeros 9 meses de 2025 de Miquel y Costas y tenemos que hablar claro. La empresa está navegando un año complicado donde el negocio operativo sufre por el dólar y por la energía, ganando un 6,3% menos que el año anterior. Pero sin duda lo más llamativo no es la cuenta de resultados, sino lo que está ocurriendo con su famosa montaña de dinero. Por primera vez en un tiempo vemos cómo su caja neta se reduce significativamente. Han consumido casi 14 millones de sus reservas en solo 9 meses. ¿Es esto entonces una señal de alarma o es la prueba definitiva de que la directiva por fin está poniendo su dinero a trabajar agresivamente en inversiones y recompras justo cuando la acción está barata? Bien, hoy veremos por qué esta empresa, a pesar de la caída contable del beneficio, cotiza a una valoración de derribo si ajustamos correctamente su caja real. Quedaos hasta el final porque cuando lleguemos a la valoración a 14 euros por acción y calculemos el valor de empresa, veréis que el mercado podría estar cometiendo un error al valorar esta compañía como si fuese un negocio en crisis, cuando en realidad su balance cuenta una historia diferente. Comenzamos. Bien, para entender los números que vamos a desgranar, primero debemos limpiar un error común. Miquel y Costas no es simplemente una fábrica de papel de fumar. Si pensáis en ella solo como la marca Smoking, estáis viendo solo la punta del iceberg. La realidad es que estamos ante una tecnológica de la celulosa. Su negocio se divide en dos grandes áreas, la industria del tabaco, que es su vaca lechera histórica y que requiere una ingeniería química brutal para controlar cómo se quema el papel, por ejemplo, y la división de productos industriales, que es su apuesta de futuro para fabricar desde pajitas biodegradables hasta componentes para baterías de coches o bolsas de té. La clave de su modelo y lo que explica por qué sus márgenes suelen ser superiores a la media del sector papelero es su integración vertical. Ellos no solo hacen el papel, sino que cocinan su propia pasta de celulosa especial. Esto es fundamental en 2025 porque les permite tener un control de costes y de calidad que sus competidores, que son meros transformadores, no tienen. Cuando veamos más adelante cómo han aguantado el golpe de los costes energéticos, recordad esto: fabricar tu propia materia prima es el mejor escudo defensivo que existe en esta industria. Sin embargo, este modelo tiene un riesgo que los informes de este trimestre han dejado al descubierto, que sería la dependencia del sector exterior. Al ser una empresa exportadora de nicho, cualquier estornudo en la geopolítica, como por ejemplo los aranceles en Estados Unidos o la inestabilidad en Oriente Medio, le provoca una pulmonía inmediata en sus márgenes. No es pues un negocio local, sino que es un negocio global, expuesto a vientos globales, y en 2025 estos vientos están soplando en contra. Empecemos el análisis puro por la parte alta de la cuenta de resultados, por las ventas. La cifra es de 241 millones, lo que supone un aumento casi imperceptible del 0,8% con respecto al año anterior. Aquí es donde debemos activar el detector de sesgo optimista. La empresa nos dice que ha logrado incrementar su cifra de negocio, lo cual es técnicamente cierto, pero un crecimiento del 0,8% en un entorno inflacionario significa que, en términos reales, la empresa no está creciendo, simplemente se está manteniendo a flote. El culpable de este freno de mano tiene nombres y apellidos, es el dólar estadounidense. La divisa americana se ha depreciado más de un 12% frente al euro desde principios de año. Como Miquel y Costas es un gran exportador que cobra en dólares pero paga muchos costes en euros, cada venta en Estados Unidos vale menos al traerla a casa. Además, el informe menciona una volatilidad de la demanda, que es la forma elegante y corporativa de decir que los clientes están nerviosos, compran de forma irregular y no están llenando los almacenes como antes. Lo positivo, y hay que decirlo para ser justos, es que han logrado mantener el tipo gracias a un mejor mix de producto.
Esto significa que aunque el viento de cara de la divisa y de la demanda es fuerte, están consiguiendo vender productos más caros o de mayor valor añadido. No están vendiendo más cantidad a lo loco, sino que están intentando vender mejor. Pero la realidad fría es que la facturación está plana y en una empresa industrial, si no creces en ventas, es muy difícil que crezcas en beneficios, como veremos a continuación. Muy bien, bajamos un escalón y llegamos al EBITDA, el beneficio bruto de explotación que nos dice si el negocio principal es sano. Aquí tenemos la primera señal de alerta. El EBITDA ha caído un 5,5%, bajando hasta los 58,3 millones. Si las ventas han subido un poquito, 0,8%, y el EBITDA ha bajado un 5,5%, la conclusión es ineludible: los márgenes se están comprimiendo. La empresa es hoy menos eficiente convirtiendo ventas en beneficio operativo que hace un año. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el informe es claro al respecto. Los costes energéticos en 2025 han sido significativamente superiores a los de 2024. Recordemos que esta industria es intensiva en energía, es decir, necesitan gas y electricidad para secar el papel y tratar la celulosa. Aunque los precios se han moderado en el segundo trimestre, el golpe acumulado del año sigue pesando. Aquí vemos la fragilidad del modelo industrial. Por muy bien que gestiones, si la luz y el gas suben, tu margen sufre. Es importante notar que la empresa intenta compensar esto con mejoras operativas y eficiencia, pero los datos demuestran que no ha sido suficiente para neutralizar la subida de costes. No obstante, un EBITDA de 58 millones sobre 241 millones de venta nos sigue dando un margen cercano al 24%, lo cual sigue siendo una barbaridad para una empresa industrial. Es decir, ganan menos que antes, sí, pero siguen teniendo una rentabilidad operativa envidiable comparada con el sector. Por lo tanto, no es una crisis, sino que es un bache de rentabilidad. Y llegamos a la cifra que todos los titulares destacan, el beneficio neto. Miquel y Costas ha ganado 34,8 millones, lo que representa una caída del 6,3% con respecto al año anterior. Quiero que os fijéis en la tendencia. En el primer semestre la caída era del 9,2% y ahora es del 6,3%. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que el tercer trimestre ha sido mejor que los anteriores, suavizando en cierta manera la caída. La hemorragia se está frenando, pero el paciente sigue perdiendo sangre en comparación con 2024. Y aquí hay un detalle de ingeniería financiera positiva que ha ayudado a maquillar el resultado. La tasa fiscal efectiva ha sido del 24%, inferior a la del año pasado gracias a un incremento en las deducciones fiscales. Si no fuera por este ahorro en impuestos, la caída del beneficio neto habría sido mucho más dura, probablemente alineada con la caída operativa del 10% del EBIT. Esto es vital. El negocio ha caído más de lo que muestra el beneficio neto final. Para el accionista, esto se traduce en un beneficio por acción inferior. Sin embargo, no debemos ser catastrofistas. Ganar casi 35 millones limpios en 9 meses, en un entorno de costes disparados y dólar débil, demuestra la solidez del suelo de la empresa. Incluso en un año malo, entre comillas, la empresa es una máquina de generar beneficios positivos. La pregunta es si podrán mantener este ritmo en el último trimestre, que históricamente es decisivo. Bien, como siempre decimos, el beneficio es una opinión, pero la caja es un hecho. Vamos a aplicar el detector de mentiras mirando al cash flow después de impuestos. La empresa ha generado 49,5 millones de caja operativa, una caída del 4,6%. Y fijaos qué interesante, la caja ha caído menos que el beneficio neto, que cayó un 6,3%, y menos que el EBITDA, que cayó un 5,5%. Esto sin duda es una señal de fortaleza y significa que la empresa es capaz de convertir en dinero real sus operaciones de forma eficiente.
Haced la cuenta conmigo. Han declarado un beneficio neto de 34,8 millones, pero han generado una caja de 49,5. Esto es, sin duda, un ratio de conversión brutal. Y esto se debe a las amortizaciones, que son un gasto contable, pero no una salida de dinero real. Miquel y Costas invierte tanto en maquinaria que tiene amortizaciones gigantescas, lo que hace que su beneficio parezca menor de lo que realmente entra en el banco. Esta capacidad de generación de caja es lo que permite a la empresa hacer tres cosas a la vez sin despeinarse: pagar dividendos, recomprar acciones propias e invertir en nuevas fábricas. Todo ello sin tener que pedir dinero al banco. Muy pocas empresas en el mercado continuo pueden decir que financien su crecimiento y retribuyen al accionista solo con lo que genera el negocio, demostrando así que el motor financiero sigue intacto. Bien, pasemos a analizar las diferentes divisiones. En primer lugar, la industria del tabaco, que ha sido sin duda el salvavidas del grupo en este 2025. Mientras todo lo demás sufría, esta división ha incrementado sus ventas en 4,5 millones. Y ojo, no ha sido solo por vender más papelitos, sino por una evolución favorable del mix. Esto significa que están vendiendo papeles más técnicos, más complejos y por lo tanto más caros, compensando así la caída de volumen en segmentos más básicos. Lo más destacable es que esta división ha logrado mantener su resultado de explotación. En un año donde la energía ha subido y el dólar ha bajado, conseguir empatar el resultado operativo del año anterior es una victoria y demuestra que tienen poder de fijación de precios, es decir, han podido trasladar parte de esos costes a sus clientes tabaqueros. Esto confirmaría la tesis de que el tabaco, aunque sea un sector maduro y denostado por muchos inversores, sigue siendo un negocio increíblemente resiliente y rentable. Es la base sólida que permite a Miquel y Costas aventurarse en otros proyectos. Sin el tabaco aguantando el fuerte, los resultados de este año habrían sido bastante feos. Si el tabaco es el héroe, los productos industriales son el villano de esta película en 2025. Las ventas aquí han caído 2,7 millones y lo que es peor, el resultado de explotación se ha desplomado en 4,5 millones. Fijaos en la desproporción. Una caída de ventas moderada ha provocado un destrozo en el beneficio de esta división. Esto se llama apalancamiento operativo negativo y duele. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, esta división es la que está más expuesta a dos factores letales. Es la que más energía consume, puesto que es intensiva en calor y electricidad, y es la que más opera en mercados dolarizados. La devaluación del dólar le ha pegado directo en la línea de flotación. Al vender en una moneda que vale menos y producir con una energía que vale más, el margen sencillamente se ha evaporado. Y aquí es donde debemos ser cautos. La empresa dice que confía en la recuperación, pero esta división depende de factores que ellos no pueden controlar, como son el tipo de cambio y el precio del gas. Mientras el dólar siga débil y la energía volátil, esta división seguirá siendo un lastre para el crecimiento del grupo, por muy innovadores que sean sus productos. Bien, brevemente miremos ahora el cajón desastre, es decir, la división Otros, que engloba papeles de impresión, edición y gráficos. Aquí tenemos la sorpresa agradable. Aunque la facturación se ha quedado plana, han conseguido mejorar su resultado operativo en 1,2 millones. Y en un año tan complicado, sacar 1 millón extra de beneficio de un negocio tan maduro como el papel gráfico tiene mucho mérito. Esto se debe probablemente a una gestión de costes impecable y a la estabilidad en la demanda de libros y edición de calidad, donde Miquel y Costas tiene un nicho muy específico, por ejemplo, papeles de Biblia, prospectos farmacéuticos, etc. No es el motor de crecimiento futuro, pero en 2025 ha actuado como un pequeño amortiguador que ha ayudado a compensar el desastre de la división industrial. La lección aquí sería la diversificación. Aunque parezca que todo el negocio es papel, tener diferentes usos finales, como por ejemplo fumar, como por ejemplo pajitas o por ejemplo libros, ayuda a que cuando un sector cae,
otro pueda aguantar el tipo. Es una estructura de cartera equilibrada que reduce el riesgo global para el accionista. Hablemos ahora del futuro. En un año donde estás ganando menos dinero, lo fácil sería cortar el grifo, dejar de invertir y guardar la ropa. Miquel y Costas ha hecho exactamente lo contrario. Han ejecutado inversiones por valor de 31,2 millones en solo 9 meses. Están en pleno despliegue de su plan trianual 2024-2026, metiendo dinero en mejoras tecnológicas, nuevas naves logísticas y placas solares para reducir su factura energética. Este nivel de CAPEX es muy alto para su tamaño. Están invirtiendo casi tanto como el beneficio neto que generan, y esto tendría dos lecturas. La optimista, pues que la directiva ve oportunidades claras de crecimiento y está preparando las fábricas para vender mucho más en el futuro. Y la visión escéptica es que están obligados a invertir estas cantidades solo para mantenerse competitivos y cumplir con las normativas medioambientales, sin que eso garantice mayores ventas. Mi opinión, basada en datos, es que gran parte de esta inversión es defensiva, eficiencia energética para proteger márgenes, más que ofensiva, ampliar capacidad para vender más. El incremento de los activos fijos netos en 17 millones indica que la empresa es cada vez más grande en infraestructura. Ahora faltaría que las ventas crezcan para llenar toda esa capacidad extra. Bien, llegamos a un punto crítico del análisis que puede dar lugar a confusiones. Miquel y Costa no tiene deuda neta, sino que tiene caja neta positiva. Es decir, a cierre de septiembre tienen 61,5 millones más en efectivo e inversiones financieras que lo que deben a los bancos. Esto es un búnker financiero, una rareza en el mercado continuo que les da una seguridad tremenda. Sin embargo, atención, esta montaña de dinero ha bajado. Tenían 75,4 millones en enero y ahora tienen 61,5. Es decir, han quemado, entre comillas, casi 14 millones de caja neta en 9 meses. ¿Y por qué es esto? Pues porque la generación del negocio, sus 49 millones de cash flow, no ha sido suficiente para pagar todo lo que han hecho, es decir, invertir en fábricas, pagar dividendos y recomprar acciones. No es grave porque les sobra liquidez, pero es un cambio de tendencia importante. En 2025, la empresa está viviendo, en parte, de los ahorros acumulados. Esto indicaría que están dispuestos a utilizar su balance para sostener la inversión y la retribución al accionista, incluido en años flojos. Pero es esta una dinámica que no puede durar eternamente si los beneficios no remontan. Vale, pero no todo es de color de rosa en el balance. Tenemos una alerta en las necesidades operativas de fondos, las famosas NOF. Han aumentado en 20,2 millones. ¿Y qué significa esto? Pues que la empresa necesita tener 20 millones más aparcados, entre comillas, en el día a día para poder funcionar que a principios de año. El dinero se ha ido a financiar a clientes, a existencias o a pagar proveedores. El informe detalla que han bajado los anticipos de clientes en casi 9 millones y han aumentado los saldos a cobrar con la administración. Es decir, están cobrando peor o más lento y los clientes ya no adelantan tanto dinero. Esto sería un síntoma típico de una economía que se está enfriando, es decir, la cadena de pago se tensa. Aunque la generación de caja ha sido buena, este aumento de las necesidades operativas de fondo es un vampiro silencioso que se come la liquidez poco a poco. Si esta tendencia continúa, la conversión de caja empeorará en el futuro. Por lo tanto, es vital vigilar si en el cuarto trimestre consiguen liberar parte de este dinero atrapado o si se convierte en un aspecto estructural. Bien, ¿y cómo pagan a los accionistas? Miquel y Costas utiliza una doble vía. Por un lado, el dividendo clásico, han pagado 9,4 millones en efectivo, pero lo más interesante es la vía silenciosa, es decir, la recompra de acciones. En estos 9 meses, la empresa ha gastado 3,3 millones en comprar sus propias acciones en el mercado. Han retirado de circulación el 0,61% del capital.
¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque al haber menos acciones en circulación, tu trozo de pastel se hace automáticamente más grande sin que tengas que poner un euro más. Si la empresa recompra un 1% cada año, por ejemplo, en 10 años tu participación ha crecido significativamente por el efecto compuesto. Además, que la directiva decida gastar la caja en comprar acciones a estos precios es una señal de que ellos mismos consideran que la acción está barata. Es la mejor señal de confianza interna que existe. Están diciendo, nuestro mejor proyecto de inversión ahora mismo somos nosotros mismos. Vale, saquemos ahora la calculadora. Haría 9 de diciembre con la acción a 14 euros y teniendo en cuenta que la empresa tiene cerca de 40 millones de acciones en circulación, la capitalización bursátil sería de unos 556 millones. Pero ojo, como tienen 61,5 millones en caja neta, si comparásemos toda la empresa, el coste real, es decir, el Enterprise Value, sería de solo 494,5 millones. Si calculamos el Enterprise Value EBITDA, que es el ratio que utilizan los profesionales ya que incluye la caja, la imagen es clara. Dividiendo el valor de la empresa entre el EBITDA estimado de aproximadamente 78 millones, el resultado es que estamos pagando 6,3 veces el beneficio operativo. Esta es una cifra baja. Una empresa industrial de esta calidad suele cotizar a 9 o 10 veces. Por lo tanto, el mercado la está valorando como si fuese a quebrar o no crecer nunca más. El PER 11 puede parecer normal, entre comillas, pero el Enterprise Value EBITDA de 6 veces es significativamente bajo. Si confiamos en que el negocio es cíclico y se recuperará cuando el dólar y la energía den una tregua, estaríamos comprando con un margen de seguridad importante. Y llegamos al momento de la verdad. La directiva ha dejado escrito en el informe que prevén cerrar el ejercicio con unos resultados en torno a los del año anterior, es decir, repetir los 48,7 millones de beneficio neto. Suena muy bien, pero hagamos las matemáticas. Hasta septiembre llevan ganados 34,8 millones. Para llegar a 48,7 necesitan ganar 13,9 millones en el último trimestre. ¿Y es esto posible? Bueno, el año pasado, en el cuarto trimestre, ganaron unos 11 millones. Es decir, para cumplir con su promesa, necesitan hacer un cuarto trimestre un 25% mejor que el del año pasado, en un entorno de dólar débil y energía cara. Y aquí es donde el escepticismo se dispara. Parece un objetivo extremadamente ambicioso, casi heroico. O tienen guardada una carta bajo la manga, como una venta extraordinaria, una bajada brutal de impuestos o un pedido gigante, o es muy probable que se queden cortos y fallen en el guidance. Como inversores, yo no contaría con esos 48,7 millones, preferiría proyectar algo más conservador en el rango de 44-46 millones para no llevarnos decepciones. Cuidado aquí con el optimismo corporativo. En conclusión, ¿qué hemos visto hoy en Miquel y Costa? Bien, hemos visto una empresa búnker que está navegando una tormenta de costes y de divisas. No crece en ventas, sus márgenes se han comprimido, pero sigue siendo una máquina de generar caja y lo más importante, está aprovechando su enorme liquidez para invertir en futuro y para recomprar sus propias acciones a precios reducidos. Es la típica inversión aburrida que el mercado ignora, pero que ofrece una seguridad importante gracias a su caja neta y a una valoración real de solo 6 veces el EBITDA. A 14 euros la acción, el riesgo de bajada parece limitado por su balance saneado, pero el catalizador de subida dependerá totalmente de que mejoren el entorno macroeconómico y los costes energéticos. Si buscáis adrenalina, esta no es vuestra empresa. Ahora bien, si buscáis un negocio industrial sólido que utiliza su dinero para crear valor mientras el mercado mira para otro lado, Miquel y Costas merecería un estudio en profundidad. Si este análisis te ha ayudado a ver más allá de los titulares, dale a like y suscríbete al canal. Recuerda, esto no es una recomendación de inversión, simplemente es educación financiera basada en datos reales. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.